Le doy la bienvenida. Hoy es domingo, el cuarto de Pascua, y la Iglesia en el mundo celebra hoy el Día del Buen Pastor. Estamos haciendo nuestras lecturas desde el leccionario del ciclo B, y los invito a orar hoy en la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones sacerdotales. En esta semana que iniciamos hoy, la liturgia nos ofrece toda una gran celebración reflexionando al buen pastor. Recomiendo poner en el corazón de Jesús la vida de nuestros pastores, de nuestros párrocos, sus vicarios, los diáconos, obispos y la vida de quienes se forman en los distintos seminarios del mundo y las casas de formación de religiosos. Nuestra oración ayuda a afianzar la vocación, la vida espiritual de cada uno de los miembros que pertenecen a las distintas casas de formación religiosas, que ofrendan su vida al servicio de los más necesitados en el nombre de Jesucristo, para llevar a tomar el calificativo de buen pastor. Le invito a disponer en este momento su oído, la mente, también su corazón, para que escuchemos el Evangelio que se nos propone en esta liturgia del evangelista San Juan. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 10, versículos desde el 11 hasta el 18. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Como es cotidiano en nuestros audios, los invito a que vayan y hagan lectura de cada uno de los textos bíblicos que corresponden al día de hoy, antes de escuchar la reflexión que tenemos para cada uno de los textos. Y al final de toda esta reflexión les tengo una invitación para líderes de comunidades, para padres de familia también, para sacerdotes, aquellos que lideran comunidades en cada uno de sus lugares locativos. Nuestra primera lectura. En este comienzo de semana, el libro de los Hechos Apostólicos, hoy en su capítulo 4, versículos del 8 hasta el 12, continúa dando testimonio de Cristo resucitado. El Papa de la Iglesia, lleno del Espíritu Santo, nos da testimonio cómo por Jesús y únicamente por Él hemos de salvarnos los cristianos. Ahora debemos esperar la llegada del Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, quien lo envió a cumplir una misión pública con una predicación acompañada de signos de salvación y de sanación, quien le dio vida a la Iglesia, instituida por Jesucristo
y de la cual hacemos parte los cristianos. El mismo Espíritu que levantó a Jesús del sepulcro, quien levantó a Pedro para proclamar la buena noticia y quien levantó a Pablo para salir de su nación y que su mensaje llegara a otros, el mensaje de Occidente, es a Él a quien debemos tener para que congregue y anime nuestra vida de iglesia como el redil del buen pastor. El texto nos habla de tener al Espíritu Santo. El relato de la primera lectura es un testimonio para la futura iglesia en donde los tradicionalistas de Israel, ofendidos por un mensaje nuevo y contrario a lo que realizaban, según sus creencias legalistas, trascendía por Israel, se sentían obligados por ignorancia a utilizar la fuerza y la violencia para detener un mensaje que provenía del Espíritu de Dios. El crucificado está vivo, ha resucitado. Era necesario callar la boca de los anunciantes porque la fuerza tradicionalista podría perder adeptos, pero el Espíritu del Señor a sus elegidos ponía en su conocimiento y corazón el mensaje que debían comunicar. Es proyecto de Dios y por el poder del Espíritu Santo fue levantado de la muerte quien, por mano de las autoridades religiosas, declararon reo de muerte. Dios lo exaltó como piedra angular en la construcción de la comunidad que se encargará de anunciar que Dios quiere salvar a su pueblo. Ante el anuncio de la buena noticia para los pobres y acongojados que el Cristo ahora está vivo, causa disgusto a las autoridades judías. La doctrina enseñada por Jesús a los nuevos seguidores va en disparidad con la tradición judía. En otras palabras, el resucitado está invitando a abandonar la tradición de más de 2000 años para iniciar una nueva experiencia. Solo quienes se dejen bañar por el Espíritu Santo alcanzarán a apreciar el valor de la nueva escuela. Solo el Espíritu les permitirá abandonar el pecado, apreciar y aceptar la salvación que viene de la cruz. En esta primera lectura, comienzan las persecuciones por causa del anuncio de la resurrección. No es normal que un muerto resucite. Por tal razón, devolverle la vida a quien recién habían quitado del camino por anunciar la justicia y la misericordia para los más débiles y discriminados es indignante. El problema era que la palabra que los apóstoles anunciaban era liberadora, y al escucharla muchos judíos se apartaban de la tradición y seguían el camino de quien había resucitado de entre los muertos. Ahora, el Espíritu de Dios acompaña a la primera comunidad seguidora del Señor y por tal razón, este personaje será su defensor en los encuentros en los diversos tribunales. Ante la propuesta que nos hace el Espíritu de Dios en nuestra primera lectura, respondemos con el Salmo 117 y ha de resonar desde nuestros labios, en la mente y en el corazón esta frase antífona para darle fuerza y valor a cada uno de los párrafos que vamos hoy a proclamar. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Y en estas fiestas cultuales de la iglesia celebrando la Pascua, alabamos al Señor con el Salmo 117 de labios de los mismos judíos con la introducción del shofar, su instrumento musical litúrgico que eleva el alma del hombre hacia Dios. El Salmo 117 es un himno de acción de gracias
en el que el salmista expresa su gratitud y alabanza a Dios por su bondad y misericordia. A continuación, quiero darles un aporte a cada uno de los versículos que reflexionamos para el salmo que hemos proclamado en este día. Invitación, como siempre, leer cada uno de ellos. En primer lugar, versículos 1, 8 y 9. Una ayudita. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, pues has librado mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de caer. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivientes. Estos versículos reflejan la profunda relación del salmista con Dios y su gratitud por las respuestas a sus oraciones. El salmista reconoce el amor de Dios al escuchar sus peticiones y aliviar sus sufrimientos. Experimenta la protección divina y la liberación de la muerte y el dolor, lo que le permite caminar en la presencia de Dios con gratitud y confianza en la vida. Versículos del 21 hasta el 23. Estos versículos resaltan la acción de gracias del salmista por la intervención salvadora de Dios en su vida. El salmista reconoce la protección divina contra sus enemigos y la liberación de la muerte. La experiencia de la salvación renueva su confianza en Dios y fortalece su determinación de caminar con seguridad en los caminos del Señor. Versículos 26, 28 y 29. Estos últimos versículos expresan la profunda gratitud del salmista hacia Dios y su deseo de expresar su agradecimiento por las bendiciones recibidas. El salmista reconoce la protección divina que lo ha librado del peligro y la oscuridad, permitiéndole caminar en la luz de la vida. Su corazón rebosa de gratitud por la escucha y la salvación que Dios le ha concedido. ¿Qué podemos concluir del Salmo 117? Que este himno de acción de gracias, que resalta en él la profunda relación del salmista con Dios y su gratitud por las bendiciones y la salvación recibidas. Los versículos que hemos proclamado y aquellos que hemos mencionado destacan la protección divina, la liberación de la muerte y el deseo de expresar una gratitud sincera por la escucha y la intervención salvadora de Dios. Nuestra segunda lectura. La carta del apóstol San Juan, en su capítulo 3 y sus 2 primeros versículos, exalta el amor de Dios, su esencia. El relato nos expresa la relación que ha de tener el cristiano con Dios, habiendo sido adoptados por Él como hijos. Mientras llega el día de la plenitud, hemos de reconocer nuestra fragilidad y necesidad de permanecer unidos a Él hasta el día de la perfección en la unidad con el ser trascendental que creó el cielo, la tierra y todo lo que la habita. Los integrantes del pueblo de Israel fueron criaturas de Dios. Quienes conocieron el camino de la comunidad primitiva, los cristianos, tuvieron el privilegio, por el Hijo de Dios, acercarse más al Creador y pasar de ser criaturas de Dios a hacerse hijos. Ahora, todos los bautizados, al llamar a Dios Abba o Padre, esperan la hora de la separación de este mundo físico para encaminar el definitivo con el Creador. Mientras llega ese momento,
El bautizado se hará cristiano, perfeccionando su paso y trabajando por lo que espera, la salvación, purificando los pasos en la tierra y dejando huella para que muchos también alcancen misericordia. Prácticamente, la liturgia de este domingo y toda la semana que iniciamos en el día de hoy nos hablará del mandamiento que nos obliga a los cristianos, que es el amor. Dios es amor y Él ha mostrado el gran amor que nos tiene. Han sido incontables todos los intentos fallidos en toda la historia de la salvación que Dios ha querido manifestar a sus criaturas intentando mostrar su amor. La humanidad en todos estos intentos ha rechazado su propuesta. La última estrategia que utilizó Dios en su proyecto fue hacerse hombre en las entrañas de una virgen para que Dios, haciéndose hombre y haciéndose su hijo, fuera hecho sacrificio y víctima, redimiendo a toda la humanidad. Ahora por Él, nosotros, hechos hijos suyos, por el regalo hecho de Jesús, el bautismo, tengamos un tratamiento más cercano, reconociendo que el Padre de Jesucristo es también nuestro Padre y Dios, y que nos quiere únicamente para Él. La propuesta del Evangelio. Según el Evangelio de este día, del Evangelio según San Juan en su capítulo 10, y los versículos que hemos reflexionado del 11 al 18, el Hijo de Dios ha dado su vida para que todo su rebaño lo reconozca y lo acepte como su Salvador. Valorando su entrega, nos asociemos a su misión de salvación y conduzcamos a todo el rebaño hacia la grey de los hijos de Dios. Ahora los cristianos están llamados a asumir su vocación de ser otros pastores más que guían a las ovejas a la iglesia y la salvación. Pero se debe ser tan bueno como lo ha sido el buen pastor. Acogemos a los pastores de este tiempo en el corazón para orar por su misión, para que no olviden su norte, ser pastores según el corazón de Dios. El Señor hoy nos ofrece por medio del evangelista Juan un calificativo para el Señor: ser un pastor bueno. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Yo soy Yahvé, nuestro Dios que viene a cuidar el rebaño del Nuevo Testamento, de la nueva alianza. Esta nueva propuesta para el pueblo de Israel, de donde viene nuestra fe, es el Dios que da la vida por sus ovejas para redimirlas. El escrito que hemos leído y estamos reflexionando del año 95 deja ver que ya no hay templo y para el pueblo israelita ya no existe manera de ser perdonados porque no existen los sacrificios. Vamos a resaltar el por qué Jesús toma aquí el calificativo de buen pastor. ¿Cómo eran los pastores de Israel? Me he encontrado con muchas homilías donde hablan muy bien de los pastores. Dicen que los pastores de la época de Jesús eran humildes, eran sencillos, eran muy amados, eran muy queridos, eran muy necesarios para el cuidado de los rediles, que era el fuerte de este lugar de Israel. Pues yo tengo otra concepción de los pastores de Israel. Los pastores que cuidaban ovejas.
Y para eso hago memoria del relato del Evangelio de San Mateo que nos habla del momento del nacimiento de Jesús. Cuando nos cuentan que el ángel, apresurado, emocionado porque había nacido el Salvador, se fue a darle la buena nueva a unos pastores que se encontraban cerca de Belén. Pero hablemos de los pastores en sí. Los pastores de la época de Jesús eran considerados como hoy en día algunos de nuestros llamados guardas de seguridad, de nuestros edificios, de nuestros conjuntos. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué hace un guarda de seguridad a las 3 de la madrugada? Había un asunto con los pastores de Israel, que se dividían los horarios para cuidar las ovejas. Deberían haber unos durante el día y otros durante la noche. Los mismos que cuidaban en el día no podían cuidar las ovejas de noche, porque cuidar consiste en no solamente hacer presencia, deben vigilar. En la noche habían muchos enemigos, y si un pastor había trabajado todo el día, las 12 horas del día, en la noche estaría cansado y no tendría las fuerzas necesarias para estar vigilantes y proteger el rebaño en la noche. Muchos de los pastores de Israel que trabajaban en el día y también trabajaban en la noche por la necesidad de dinero, porque no eran muy bien pagos, se dormían. Y otros de sus compañeros de otras fincas cercanas o de otros solares cercanos sabían que sus compañeros se dormían a determinadas horas y venían en la noche a robarse parte del rebaño de aquel cuidador de ovejas incompetente. Y aquí tenemos dos características. Uno, pastores desobligantes que no cumplían con la misión de distribuir sus horarios para trabajar, sino que se excedían en ellos confiando en que no iba a pasar nada a sus ovejas. 2. Muchos de estos pastores eran considerados entonces ladrones, los que venían y se aprovechaban de la incompetencia de ciertos pastores. Pastores incompetentes. 2. Pastores que se dormían cuidando las ovejas. 3. Pastores ladrones. No eran muy bien pagos. Hacían parte del grupo de los pobres. Y para la cultura judía, un pobre no es muy bien visto. Ante los ojos de Dios, para un judío, un pobre es pobre porque se ha alejado de Dios, porque siéndole fiel a Dios, va a tener en abundancia y le sobrará. Por eso tenían la convicción de que los pastores, que eran pobres y necesitados, era porque alguna falla habían cometido delante de Dios y por eso tenían que trabajar en esta función, en esta misión paupérrima para la cultura judía. Cuando nosotros tenemos en nuestro pesebre a un pastorcito con sus ovejas, aquí nos están mostrando que estas ovejas están presentes en el portal de Belén, en el nacimiento, porque están esperando el nacimiento de su pastor. Y el pastor que está cuidando ovejas sabe que este que va a nacer va a ser su jefe, va a ser su patrón, va a ser un pastor superior a él. De ahí que cuando nace Jesús y cuando él crece, ya toma otro calificativo, el calificativo de buen pastor, para mostrar la diferencia que existía entre los pastores de Israel y él, que es pastor también de Israel, pero a diferencia de los demás, él es un pastor bueno. Jesús, el buen pastor, continuando nuestra reflexión del Evangelio de hoy, Jesús, el buen pastor, muere
Con su muerte las ovejas se han dispersado, pero llegará el día en que el pastor reunirá a sus ovejas. Esta es una narrativa de la comunidad de los seguidores, en donde Jesús cuida a sus ovejas hasta que llegue a convertirse en un solo rebaño bajo la autoridad de un solo pastor. Quiero que reflexionemos el versículo 12 del Evangelio que hemos proclamado hoy. Dice el relato: pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y la dispersa. Existen pastores que trabajan para su sustento, mas no por el amor a su misión. Importante en la misión evangélica es que quienes trabajan apacentando el rebaño del Señor lo hagan por amor a Jesucristo, buen pastor, para que las ovejas no se sientan usadas, abusadas y robadas. Muchos no son pastores, ni tienen alma ni espíritu para hacerlo. Por eso se sienten cansados en su misión, molestos, hasta frustrados, porque se encuentran en el lugar equivocado, trabajan más por la paga. Y ustedes lo escucharán. Un líder religioso, un líder de comunidad, un sacerdote, un obispo que esté quejándose continuamente por cualquier labor, culpando a los demás, es uno de estos que estoy yo enumerando. Un buen pastor enfrenta a los enemigos del rebaño, lo cuida, lo protege, lo alimenta, lo guía hacia pastos tiernos y fuentes tranquilas. Miremos los versículos 13 y 14. Porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. El texto de hoy manifiesta en dos oportunidades: yo soy el buen pastor. Un título con identidad divina, y debemos entenderlo como pastor. Un pastor bueno que nos identifica como sus ovejas. Ahora bien, ¿en qué nos parecemos a una oveja? Ellas aportan su lana con la cual se fabrican algunas piezas de nuestra ropa. Con su carne nos podemos alimentar, es parte de la energía que necesitamos para existir. Con su cuero nos podemos fabricar una hermosa chaqueta o unos acalorados zapatos. En algunas culturas las ovejas son utilizadas para el sacrificio. La oveja, con un temperamento apacible y una característica tímida, le permite ser un animal que busca los lugares apacibles, silenciosos, para pastar y rumiar. Es uno de los animales más inteligentes. Tiene la capacidad de reconocer a 60 ovejas de manera individual y a 10 personas distintas. De ahí que sea fiel a seguir con confianza a su pastor o la voz de su pastor. Versículo 15. Como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Además, el Señor nos advierte la necesidad de tener los brazos abiertos para otras ovejas que escucharán la voz de Jesús, el buen pastor, que será la futura generación de creyentes que vendrán a integrar el rebaño
o la futura conversión de gentiles, los griegos y romanos, recordando la triple misión de Jesús a Pedro con la afirmación del capítulo 21, apacienta mis ovejas. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para recobrarla de nuevo. El Padre, por amor a su Hijo, por la generosidad que el Hijo tuvo con su vida en favor de todos los hombres. Los primeros cristianos enfatizaron que Jesús entregó su vida de manera voluntaria, y por esta razón el Padre le devolvió la vida, por puro amor. Versículo 18. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esta es la orden que he recibido de mi Padre. Para asumir la entrega y muerte de Jesús y ser aceptada como sacrificio, y Él se hubiese convertido en víctima sacrificial que redima a toda la humanidad, era necesario que su cruenta muerte se hubiese dado en un ambiente de entrega voluntaria. Todo por voluntad del Padre del cielo, el pastor del Antiguo Testamento, que nos establece a su Hijo como buen pastor del rebaño del Padre. ¿Cómo podemos redondear este comentario que hemos hecho del Evangelio del día de hoy, tan rico en su forma y en su contenido? Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. En el contexto de la celebración como el buen pastor, este pasaje nos ofrece una profunda reflexión sobre el amor sacrificial de Jesús por su rebaño y su íntima relación con sus seguidores. Jesús compara su amor por sus seguidores con el cuidado atento de un pastor por sus ovejas. Él no es simple guardián, sino un pastor dispuesto a sacrificar su vida por el bienestar y la seguridad de sus ovejas. Este acto de amor y sacrificio revela la naturaleza compasiva y abnegada de Jesús, que está dispuesto a darlo todo por aquellos que le pertenecen. Además, Jesús establece una profunda conexión entre Él y sus seguidores, describiéndolos como ovejas que conocen su voz y lo siguen. Esta relación íntima entre el buen pastor y sus ovejas refleja la intimidad y la confianza que Jesús busca establecer con cada uno de nosotros. Nos invita a escuchar su voz, a confiar en su guía y a seguir sus enseñanzas con fidelidad y devoción. En última instancia, el pasaje nos recuerda que Jesús es el modelo supremo de liderazgo y cuidado pastoral. Su ejemplo nos desafía a amar y servir a los demás con la misma entrega y sacrificio, siguiendo el camino del buen pastor que da su vida por sus ovejas. En la celebración de Jesucristo como el buen pastor, renovamos nuestro compromiso de seguir sus pasos, confiando en su amor incondicional y dejándonos guiar por su voz en cada paso de nuestro camino. Y he aquí una carta que he redactado para enviársela a cada uno de los sacerdotes, a líderes religiosos, a líderes de comunidades, porque la enseñanza que encontramos y que sacamos del evangelista San Juan en su capítulo 10, donde hoy nos está invitando a ser buenos pastores según el corazón de Dios. Por supuesto,
para ti, padre de familia, que también eres líder de tu hogar. Queridos sacerdotes, en este camino de servicio y entrega pastoral, os invito a reflexionar sobre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. Jesús nos muestra el camino del amor sacrificial, la compasión y el cuidado pastoral profundo por su rebaño. En su ministerio terrenal, Jesús no solo predicó con palabras, sino que también demostró su amor a través de sus acciones, caminando junto a los necesitados, sanando a los enfermos y dando vida por sus ovejas. Les invito a imitar a Jesús en su ministerio pastoral, cultivando un corazón compasivo y misericordioso hacia aquellos que han sido confiados a su cuidado. Que su comportamiento sea un reflejo de amor incondicional de Cristo, acercándose a los fieles con humildad, comprensión y paciencia. Que estén dispuestos a escuchar y comprender las necesidades de su rebaño y a responder con compasión y servicio. Que su acción pastoral sea caracterizada por la cercanía y la disponibilidad, siguiendo el ejemplo de Jesús, que se acercaba a las personas en sus necesidades y las acompañaba en sus alegrías y tristezas. Que estén dispuestos a caminar con aquellos que están en el camino de la vida, guiándolos con amor y sabiduría hacia la plenitud de la vida en Cristo. Que su ministerio sea un testimonio vivo del amor de Dios por su pueblo, llevando consuelo, esperanza y sanación a aquellos que están heridos y afligidos. Que cada acción y palabra suya refleje la ternura y la compasión del buen pastor que da su vida por sus ovejas. Queridos sacerdotes, les animo a renovar su compromiso de seguir el ejemplo de Jesús como el buen pastor, siendo instrumentos de su amor y misericordia en el mundo. Que su ministerio sea un reflejo fiel del amor de Cristo y que su rebaño pueda experimentar en ustedes el cuidado paternal y el amor incondicional de Dios. Con gratitud y bendiciones, me uno al sentimiento de cualquier fiel que quiera entregar estas letras, esta enseñanza a cualquier sacerdote de la Iglesia en el mundo. Cordialmente, Yesid Peñuela Peñuela. Para todos, un feliz día. El Señor nos siga colmando de su alegría, también de su bendición. Felicidades, bendiciones.